Este mensaje durará exactamente lo que tenga que durar mientras la esclavitud se perpetúe en nuestro planeta. No puede ser rastreado, no puede ser detenido, y esta es la única voz libre en nuestra ciudad. Programación predictiva, el corredor del laberinto, parte 3. Hasta el momento hemos aprendido que el laberinto de nuestro texto, más que una barrera física, es más bien una barrera psicológica. En última instancia, esta barrera es la acumulación de nuestros propios miedos. Como en el caso de Gali, este era el miedo al cambio, el de perder su identificación con la jerarquía en la cárcel del claro. Más adelante aprendimos que el laberinto siempre está custodiado por un monstruo. Este monstruo a su vez es guardián del conocimiento. Particularmente es el conocimiento o un conocimiento oculto u ocultista. En pocas palabras es ocultista porque hasta el momento se nos ha puesto un velo para ignorarlo. Sin embargo, no es nada complicado o engorroso. Al contrario, este conocimiento es realmente la manera en que funciona nuestro ser y la ley que rige el cosmos y las consecuencias morales de los seres espirituales. El corredor del laberinto nos describe el viaje personal de varios personajes. En sí, ese es el viaje de estos y su respuesta o cómo se comportan o su reacción ante este conocimiento que acabamos de explicar. Por un lado, Thomas se volvió nuestro héroe que renunció a su posición de privilegio para ayudar a sus amigos. Es decir, él entendió que su proyecto era inmoral y decidió hacer algo al respecto. Por el otro vemos a otros como Jansen, Gali o Ava Page, que con tal de mantener su sistema de creencias fueron capaces de sacrificar a una generación entera. Así pues, estos viven en una verdadera inmoralidad. En esta entrega estudiaremos este segundo grupo especialmente. La cara de Wicked es Ava Page, cuyo nombre también podría leerse como Eva o Eva. Incluso podríamos leerlo como una modificación de Alba. Este punto se va a volver más relevante más adelante. Particularmente esto hace referencia a la humanidad original o por lo menos esa creada por los entre comillas dioses o por lo menos la primera versión de humanidad que existió en nuestro planeta. No obstante, esta Eva es lejos de ser esa primera mujer inocente, joven y fértil en el jardín del Edén. Es más, ni siquiera tiene a Adán a su lado, o tal vez ya se divorció de Adán. Solamente tiene uno de sus descendientes, Jansen. Además, Eva representa a las mentes maestras de Wicked, o detrás de Wicked. Tal cual, ella representa esta otra humanidad que se vale de su astucia e ingenio para tener a la humanidad más joven bajo control. Entonces recordemos, tenemos dos humanidades. Los jóvenes representan la humanidad más joven o los recién llegados al jardín o al planeta, y esta otra generación más antigua, más inteligente, más docta, pero no necesariamente la más sabia. Por ejemplo, esta escena deja entrever sus motivos y métodos. Nos describe qué clase de mentalidad corre por esta humanidad que personifica Eva. The walls. It's amazing what people can accomplish when their survival's at stake. Squeeze them hard enough, there's nothing they can't do. No line they won't cross. Esta humanidad, esta otra humanidad, la más antigua, está en una carrera contra el tiempo. Sin embargo, hay algo en ellos que los está haciendo desaparecer, volverse extintos. Incluso podríamos especular que la muerte del planeta que vemos en este fotograma es un efecto espejo de la muerte de esta otra humanidad. Ambas son causa y efecto de la otra. En última instancia, el origen de las causas está en el plano mental. Ya vimos el tipo de mente enfermizo de estos ingenieros sociales, o cuál es el tipo de mente que tienen, en el que el fin justifica los medios. Pues bien, así no funciona el universo. Lo que quiero decir es que usted no puede esperar nada bueno si actúa de mala manera o tiene una mentalidad con ideas erróneas. Usted no puede, si va por la vida robándole las cosas, la gente no puede esperar buenos actos como resultado de eso. Esto como consecuencia, en el caso del texto, solo trae muerte, destrucción y esclavitud,
que se correlaciona con nuestra propia condición humana. En presentaciones anteriores hemos explorado de las diversas humanidades que comparte o han compartido este planeta. Por igual hablamos de la guerra de los dioses o titanomaquia. También hemos discutido que en casi todas las mitologías tenemos el mito recurrente del diluvio o cataclismo universal. Por ejemplo, anteriormente, durante la presentación de Dark Angel, descubrimos que el mito sumerio o acadio de Atrahasis, Enlil, uno de los dioses supremos, quería exterminar a la humanidad de los Adamu. Y también la primera generación, un conflicto ahí pero particularmente en el diluvio, Enlil estaba cansado de las voces de los humanos, que hacíamos mucho ruido. Es decir, estos Adamus somos nosotros. De igual manera, en Dark Angel vimos en el texto, ya la serie propiamente, vimos una especie de cataclismo, solo que fue de fuego cuando a los jóvenes mutantes los quisieron desaparecer la evidencia. Esos mitos, ese mito del cataclismo se repite en varios de nuestros textos y no es casualidad. Por ejemplo, en el libro El mito merovingio de Tracy Twyman, ella explora este mismo diluvio o cataclismo. En el capítulo El lenguaje de luz, ella explica: de manera análoga, el lenguaje puro de luz usado por los dioses degeneró luego del diluvio hacia una forma oral usada por los humanos, o sea, nosotros. H.P. Blavatsky escribió que los Adami no eran realmente la primera raza humana, pero sí la primera que habló, así como sus predecesores se habían comunicado usando el pensamiento puro. La versión sumeria del diluvio dice que Enlil, Jehová, trajo el diluvio para exterminar a los Adami, porque su lenguaje hacía mucho ruido y le molestaba. Doña Twyman también explica cuál es este lenguaje de luz. Esta era la alquimia de los dioses, entre comillas, así como también Caín y Enoch, quienes eran adeptos. Ahora bien, es interesante notar que de acuerdo con el alquimista Fulcanelli y muchos otros, aprender a ejecutar alquimia involucra aprender a hablar el lenguaje alquímico, el que él llama la lengua de los pájaros o el lenguaje verde. Y aquí este paréntesis, recordemos que Pierre Plantard hace alusiones al lenguaje verde dentro de sus páginas de Baker. Eso es más que todo con el resto del texto que explica Twyman, sino un análisis de los dossiers que dieron lugar a la hipótesis que se lee en el Enigma Sagrado. Entonces creo que este libro también está en la biblioteca por si quiere visitarlo, del Enigma Sagrado. Y de hecho doña Tracy Twyman, explica o revisita ese texto, esa teoría, pero va mucho más allá que solamente la sang real, sino que va mucho más atrás. Por eso está haciendo un análisis también a la antigüedad. Pero continuando, o para finalizar esta estrofa, este párrafo, pero en otros lugares este lenguaje es llamado la lengua de luz. En el corredor del laberinto es interesante notar que la plaga que extermina a la humanidad le llaman el resplandor. Casi que en realidad a pesar de que el planeta está muriendo o es un lugar inhóspito, lo que realmente la crisis que se introduce en el texto es el resplandor, esta plaga que afecta a los humanos. Uno se imagina que el resplandor es que se ilumina el ser humano por dentro. No obstante, más que encender una luz en nuestro cerebro, la apaga. Es como si tener un cuerpo que no tiene razón ni emociones. Es completa furia y lo único que le interesa es perpetuar la enfermedad en otros. Y podríamos especular de que el resplandor es casi como cuando un bombillo, ojalá de tungsteno, que antes de quemarse lanza una llamarada, pero cuando se lanza esa llamarada, el hilo conductor se rompe y nunca más vuelve a funcionar. ¿Será esta plaga, el resplandor, un nombre simbólico
cuando tanto los hombres como los entre comillas dioses perdieron el uso de la lengua de los pájaros. Otro personaje que nos conecta con esta otra humanidad un poco más antigua, o por lo menos diferente de lo que somos nosotros, es el personaje de Jansen. Para entenderlo mejor sería bueno hacer un análisis de su apellido, que también se puede escribir con Jansen. O sea, se puede escribir con N o con O, pero la pronunciación es exactamente la misma. La segunda sílaba que vemos acá, que es sun, es más relajada, y la vocal centralizada tiene una vocal centralizada propia de la lengua inglesa, que gráficamente en el sistema fonético internacional se llama schwa, que es que parece una E al revés. No obstante, si hacemos un estudio fonológico, el schwa casi que pasa de lado y uno empieza a hablar de Jansen. Y el schwa, esta vocal centralizada, se deja de lado y casi que la N se comporta como un sonido vocálico. Jansen. Es un fenómeno bastante común en la lengua inglesa. Analizando propiamente más el nombre o la etimología, podríamos decir que en lenguas germánicas o nórdicas los apellidos denotan también de quién es hijo, o ser el hijo de tal fulano. Un ejemplo muy común es el de Leif Erikson, que básicamente decía que era hijo de Eric o son of Eric. Así pues podríamos leer que Jansen, escrito de ambas maneras, es hijo de Jan o Jan. Aquí es donde se pone interesante, porque eso, cuando estaba leyendo, analizando el nombre, me acordé de aquel libro que ya hemos ido visitando, que se llama El misterio de los gigantes, el misterio de los orígenes, de Louis Charpentier, que si no lo ha leído, por favor, lo invito a visitar mi biblioteca y leerlo de una vez. Él hace un análisis de Jan también. Y vamos a descubrir que existe una toponimia muy particular. Por ejemplo, en el capítulo 9, que se llama La Diáspora, introduce a los gigantes propiamente. Él dice: me he referido a los atlantes blancos y a los gigantes. En efecto, una cosa es digna de notar. Más adelante Charpentier describe: y aquí tenemos a los dos, ante y gigante, vinculados al dolmen del pueblo disperso. Recordemos que él está hablando de los atlantes que luego de la caída o el hundimiento tuvieron que hacer un éxodo buscando nuevos lugares donde vivir. Continuó: si ese ante apenas aparece en la península ibérica, más que en Andalucía y en los Antas de Portugal, se encuentra mucho más en Francia. Para comenzar, podríamos al menos mencionar un lugar de ante cerca de Chartres, y diría yo que muchos otros en la deformación enteramente clásica del vocablo gigante. Por la paletización, los lugares Jean. Este nombre de Jean se relaciona a menudo con el patronímico, que podría hacer suponer que se trata de una parcela perteneciente al poseedor del mismo, llamado Jean. Pero no se descubren parcelas de Pierre ni de Paul. Y entonces el país está poblado no solo por personas llamadas Jean, Jacques. Y se ha tratado de hacer una especie de pronunciación Jean con Jan. Jan como en Jansen. Claro, en la versión, este simbolito es una paletización muy cercana a Gan. Aquí se me corrió un poco esa cuñita aquí es para simplificar, simbolizar la nasalización de la vocal. Pero a pesar de que hay una distinción en el sonido sibilante con este africado, es más propiamente del que estamos pasando del francés a el inglés, pero es de una diferencia, una localización, una diferencia dialectal, pero estamos
estamos llamando a la misma toponimia, Jean o Jan. Bueno, para explicar por qué esto se asemeja con esto, eso lo puedes incluso practicar en su propia boca. La manera en que pronunciamos gan es la parte trasera de la lengua toca el paladar suave, que es el paladar que está al fondo y que es suavecito, mientras que el paladar duro es el que está al frente y es parte del hueso, entonces no se puede mover, pero la parte trasera es movible. Cuando hacemos gan, pegamos el paladar suave con la parte posterior de la lengua, gan. Para pronunciar esto se hace Jean. Se asemeja un poco, pero no es una oclusiva como esta, sino que se deja una pequeña fisura para que pase y cerramos un poco la boca, y la punta de la lengua podría incluso estar detrás del paladar duro, el puente del biolo, que está detrás de los dientes frontales arriba. Jean, Jean, gan, gan, Jean. Más adelante en el capítulo 14, los patanes de piedra del mismo libro, Charpentier continúa explicando: este pueblo iniciador que sobresalía por su saber y que constituyó la primera aristocracia era sin duda de gran estatura. Fueron los gigantes que en Occidente, por lo menos en Francia, se convirtieron en los gens. Y aquí de nuevo la palabra gigante se relaciona con gan, solo que con el paso del tiempo, por la manera rápida en que uno habla y se va suavizando el idioma, parte de la evolución de los idiomas, gan pasó a Jean. Ya no era gigante, sino gigant, Jean solamente. Entonces ahí explica Charpentier que él surgió por qué Jean, el nombre Jean, que en realidad para nosotros en español es Juan, y si nota Juan se asemeja un poco Juan a Gan, de la misma manera. Es una derivación del fonema gigante, que característica a los gigantes propiamente. Más adelante explica: y al principio, frente a esta aristocracia docta, se encontraron los pueblos autóctonos que trabajaban con sus manos y que en Occidente debieron de llevar el nombre de Jacques. Desde luego, no puede pretenderse que el nombre date de aquellos lejanos tiempos y que haya llegado a nosotros sin haber sufrido transformaciones, pero sin duda es muy antiguo, lo mismo que la contraposición de Jean y Jacques. El campesino que ha seguido siendo durante largo tiempo Jacques Bonhomme y que se le ha reconocido así en la Jacquerie, en los cuentos de Jacques o Jack en Inglaterra, el matador de gigantes. Por antítesis, el término Jean designa al plebeyo que quiere jugar al aristócrata o el gros Jean. Y aquí explica muy bien que en Inglaterra Jacques pasa a ser Jack. Por eso nosotros decimos Jansen y no Jansan. Pero la raíz que da nombre es exactamente la misma: Jean o Jack, Jean o Jansen. Y ahí está haciendo la conexión de que Jansen, el tipo de personaje y el nombre propiamente, lo estoy relacionando con no necesariamente un gigante, pero un descendiente de los gigantes. Como a veces uno dice Jackson, que en teoría es hijo o descendiente de Jackson. Aquí se explica mejor acá. Jansen, que está relacionado con Jean, que acaba de explicar Charpentier, significaría son of Jean o descendiente de Jean, no necesariamente el hijo directo, pero un estirpe de los Jean o Gan. Así que podríamos decir que es hijo descendiente de Jack, Jean, Jan, Gan. De igual manera, Charpentier, que la raíz ka o car o ka significa piedra o lo relacionado con la piedra. Así lo describe. Esta radical car la encontramos no solamente en carrière, la corrie, charbon, piedra negra, sino también los utensilios para transportar la piedra que llevan la char,
la charrette, carros, y el que fabrica estos utensilios es un charrón, a quien los latinos llamaban carpentarius, que daría el origen a Charpentier, que es el apellido del mismo autor. Y ahí me acordé también de que parece que en español parece que se trasladó ese vocablo, porque nosotros decimos carbón, que es una forma de especie negra con el que debemos aprender fuego. Y otra cosa interesante, estos dos sonidos, para usted decir estos dos sonidos K y Ga, es la misma manera. Tocamos de nuevo el paladar suave con la parte posterior de la lengua, Ga. La diferencia es que con este no sonamos las cuerdas vocales. Usted lo puede sentir en su tráquea. Cuando habla, están vibrando las tráqueas. Vamos, solo es una aspiración del aire. Mientras que con Ga aspiramos el aire, pero estamos moviendo las cuerdas vocales. Esa es la diferencia, pero a nivel de fonología puede pasar de uno al otro sin problemas y no pierde el significado, es parte del significado. Para finalizar esta cita, los trabajadores de la piedra en los Ga, los Jar, los Cagots, los Yago o los Jacks. Es interesante que Yago es un sonido semivocálico, ya, pero sigue más o menos la misma función o la misma manera en que se mueve la lengua. Luego la parte posterior acercándose, no siquiera tocando el paladar suave, el paladar trasero, ya. Que en español formarían los hiatos, perdón. Y no es casualidad que Jansen, Jackson o Gansen estableció bases y asentamientos por todo el planeta agreste. De nuevo, no solamente el nombre de Jansen nos hace referencia a estos antiguos gigantes civilizadores, sino que su función era de establecer bases. Siempre estaba en una base y era el que tenía el control, o era el que tenía la máxima autoridad, estaba supervisando las operaciones de Wicked. Y de nuevo, no solamente se trata de piedras, sino el hecho de construir con piedra o concreto para establecer o fundar ciudades, bases o laberintos. Un planeta inhóspito, o sea, no había nada, y llegan y establecen un laberinto, establecen una base para la operación de Wicked. Esa es la función de Jansen, que además se roba a los carajillos. Es tratar de sobrevivir, establecer operaciones en un planeta, luego una catástrofe planetaria. Es curioso que igualmente Tracy Twyman explica en el libro Merovingio que Caín y Caín es también de ese K que acabamos de visitar anteriormente. Tiene ese fonema, que Caín es el primogénito de Adán y Eva, o Eva, luego de ser exiliado por matar a Abel. Recuerdo que es el Génesis. Caín no perdió la vida, sino que se le exilió, y por lo que dicen los comentarios bíblicos, se mandó a un país lejano y se le expulsó de la región donde estaba. Y lo primero que se empezó a dar como dar esa idea de que anduvo por el globo estableciendo bases, estableciendo la civilización. A pesar de que hizo algo malo, matar a su hermano, trató de llevar la civilización o las semillas de la civilización a lo ancho del globo. Y vamos a leer esta cita del libro de Twyman. Dice: Waddell o Waddell, no sé si será alemán, identifica que el primer rey sumerio, Ukusi, con Adán. Entonces aquí está haciendo, es muy común más que todo en esos estudios, y estoy haciendo en paréntesis, perdón, los estudiosos alemanes que empezaron a leer los mitos sumerios, hicieron correspondencia de que hacía referencia o que era más bien la versión original en la que se basó la Biblia, o el mito del Génesis por lo menos. Continuó que el rey sumerio Ukusi con Adán y el segundo rey sumerio King con Caín por parte de los sumerios. Se decía que King construyó las ciudades de Erech, Lagash, Ur, Agade y Babilonia. Él también dijo haber enseñado a los sumerios la agricultura, especialmente el grano, y cómo hacer el alcohol. Bueno, el alcohol no lo vemos en nuestro texto, pero sí tenemos un ser civilizador
que es Jansen, que estamos no solamente referenciando con los Kagots, o los Yagots, o los Jans, o los Gants, sino incluso con el mismo King o Caín. Es un mito civilizador. Pero ustedes podrán decir, pero Jansen no es hijo de Eva. No, como personaje propiamente Jansen no es el hijo de Eva. Bueno, en teoría no sabemos si siquiera son familia, pero no podemos entrar en eso porque ya sería hilar un poco delgado. En realidad mi punto es que Jansen, por su papel dentro del texto, junto con la fonología de su nombre, nos conecta con este personaje, con los mitos antiguos de los pueblos civilizadores. No es cualquier héroe civilizador, cualquier personaje civilizador, sino un pueblo muy específico. Los Atlantes, los Kagots, los Jans, o los King o los Caín. A no haber mejor nombre, podríamos decir que este pueblo, los Atlantes. Y en última instancia es el papel de Jansen, como acabamos de explicar. Su papel es tomar la decisión de la parte operativa. ¿Qué pasa en recoger los carajillos, robarse los carajillos a los muchachos, establecer bases, atacar si hay que atacar, y tener control de la ciudad, la última ciudad en el planeta, que si lo vemos es de forma concéntrica, casi como una especie de ciudad-estado en Sumeria, o incluso de Atlántida, recordando Atlántida, que era, de acuerdo a Platón, era formada con círculos concéntricos. Para recapitular, la lengua de los pájaros, lengua verde o de luz, era la capacidad que tenían los dioses o aquellos atlantes, no solo para comunicarse telepáticamente, sino para ejercer un cambio o transmutar la materia con el pensamiento. Además, un grupo de estos mismos dioses, personificado en esos viejos mitos con Enlil, decidió exterminar a los Adamos mediante el diluvio universal. Paralelamente hay recuentos de guerras de los dioses que generaron un cataclismo del que aún nos recuperamos. Por X razón hubo una guerra entre los dioses. Muchas veces en muchos de los mitos eran los miembros de la misma familia. Eso ya lo hemos tocado en presentaciones anteriores. Hubo un cataclismo que a veces se puede mezclar con el diluvio, que también el diluvio sirve para exterminar a la humanidad o castigar a la humanidad. Y algo que pasó luego el diluvio es que ya el lugar no era el mismo. Luego el diluvio, el cataclismo, el escenario no fue el mismo. El bioma, es decir, el bioma de nuestro planeta cambió por completo y las condiciones ya no eran soportables para los dioses. Tal vez mataron el planeta, pero está pasando poco a poco a lo largo de millones de años, y esto es una consecuencia, un efecto secundario de esta guerra que establecieron. De igual modo, Twyman explica que la lengua de los pájaros se perdió luego de este cataclismo, luego de este diluvio, y solo quedó una versión degradada en forma oral. Y eso me recuerda un poco el mito de Babel, que hay un momento que los seres humanos se podían comunicar entre ellos, y era ya luego del Génesis, perdón, del diluvio universal, pero aún así estaban estableciendo bases, sabían comunicarse a pesar de que ya habían perdido la lengua de los pájaros, y estaban trabajando de nuevo en construir esta maravilla tecnológica que nos presenta como una torre. ¿Y qué fue lo que hizo él? ¿Qué fue lo que hizo Jehová? Confundir las lenguas. Entonces no solamente perdieron la lengua de los pájaros, sino que también perdieron la capacidad para comunicarse, y por eso tal vez es que la evolución del idioma, que ya un vocablo que se hablaba hace milenios ya no es el mismo que hablamos, porque antes hablábamos latín y ahora hablamos español o portugués o occitano o francés. Me recuerda un poco esta parte del mito. Y solo quedó una versión degradada en forma oral. O sea, podemos comunicarnos, pero no, es un poco incompleto, un poco rústico con lo que tenían anteriormente. En otras palabras, los dioses empezaron a perder sus poderes porque ya no tenían control completo de su pensamiento, y ya no podían transmutar la materia con su propio pensamiento. Tenían que empezar a utilizar tecnología, más materia, modificar la materia con manos, con herramientas, con tecnología. Pero igualmente ellos no estaban dispuestos a perder esos poderes y querían recuperarlos.
y decidieron tomar medidas extremas. En los mitos, así es como más o menos se explica. Al mismo tiempo, como está sucediendo en el texto, el grupo de Eva, que tiene un problema, que es la plaga del resplandor, y está haciendo todo lo posible, va a sacrificar a una generación entera con tal de recuperar ese poder, o por lo menos la cordura. Y estos mismos civilizadores, ya sea el grupo de Eva, Wicked, o el cataclismo de los mitos, establecieron bases, ciudades y laberintos para reiniciar la civilización, o podríamos mejor haber dicho como lo que son realmente, una especie de plantación, la plantación humana. El grupo de Eva se alimenta a los jóvenes. Hacia el final del primer filme, esta les explica que ellos son la solución de sus problemas. Tal vez no se alimentan como nosotros lo hacemos de un pollo, pero parte de ellos lo usa para sustentar su civilización. O sea, nosotros comemos un muslo de pollo, nos estamos alimentando de la energía química que el pobre pollito comiendo bichillos, comiendo verduras, comiendo concentrado, y estamos utilizando parte de su desarrollo químico, esa energía química, para alimentar a nosotros mismos. Estamos aquí viendo una evolución de eso. Es el mismo caso de predación, solo que lo estamos haciendo de manera más refinada, más industrializada. Y aquí está, este fotograma es propiamente el segundo acto del segundo filme, donde Ares le muestra a Thomas dónde tienen guardados los jóvenes, porque decían, vamos a llevar una granja donde van a estar más cómodos. Sí, claro, yo llevaba una granja, pero el problema es que los pollos eran ellos mismos. Y aquí están en una especie de estado vegetativo donde se le extrae una hormona, la hormona que parece tener la cura a la plaga del resplandor. De hecho, podríamos especular que esta plaga es tan solo una consecuencia de una mente enferma, que es voy a hacer lo que sea con tal de mantener esta civilización, esta plantación. Es una mente enfermiza, porque estamos robando lo que no es nuestro y estamos violentando los derechos de los demás. Tarde o temprano se va a reflejar en nosotros mismos, porque estamos comiendo nuestras propias ideas malas y estamos alimentando nuestro sistema con ideas malas. Podríamos decir que esa plaga, ese salvajismo, esa brutalidad de los cranks que le decían en la película, esos especies de zombies, es un resultado de esa mentalidad de quiero todo para mí, lo quiero todo para mí, lo quiero ya, tengo hambre, no estoy satisfecho. Y esa mentalidad es lo que hizo al final que perdieran la lengua de los pájaros, en el caso de los mitos. Ahora bien, la manera que se extrae esta hormona de los jóvenes nos lleva a un lugar muy muy oscuro, y siempre me trae problemas cuando trato de traer a colación el tema. Por ejemplo, durante el tercer filme descubrimos que este estado vegetativo es en realidad un sueño inducido o especie de realidad virtual. En esta se proyecta pesadillas para que la víctima genere una sobreproducción de adrenalina a base del susto. Tienen un estado de terror, no lo dejan despertar y solo lo despiertan para, en teoría, que descanse, entre comillas. De hecho, todo el sistema del laberinto era para replicar ese sistema. La exponer a los jóvenes a ambientes extremos para producir escenarios de terror y propiciar esta hormona. De hecho, es lo mismo que nos explica Eva hacia el final del texto. Veamos. The young would have to be tested, even sacrificed inside harsh environments where their brain activity could be studied, all in an effort to understand what makes them different. What makes you different? Esto nos aleja mucho de nuestra realidad, lamentablemente. En el mundo subterráneo existe esa leyenda urbana de que la droga por excelencia es el adrenocrono. No es ni siquiera anfetaminas, éxtasis, ácido, todo ese poco de varas. Eso es como para los normies. La crème de la crème, la clase parasitaria, dicen que están adictos al adrenocrono. Por eso viven tanto tiempo. Por eso esos roquillos que tienen 90 años se van chingándole la vida al mundo. En sí, este compuesto existe y es un compuesto químico que es el resultado de la oxidación de la epinefrina, que es el nombre que tiene la adrenalina. Usted va al doctor y le recetan epinefrina, es que le están recetando adrenalina. Además, este químico, este óxido,
de epinefrina viaja por la sangre. Por ejemplo, la versión o por ejemplo la conexión más común, más popular, la encontramos en la novela surrealista El miedo y el asco en Las Vegas, que la película sale de Johnny Depp. No la he visto, ahí la tengo pendiente. Pero en el libro dice, eso es un libro de ficción, por supuesto. Las glándulas de la adrenalina de un cuerpo vivo de un ser humano, dije, no sirve si las consigues de un cadáver. Lo sé, él respondió, pero el tipo no tenía efectivo. Él es uno de esos desviados satánicos. Él me ofreció sangre humana. Dijo que me haría drogarme más que cualquier otra cosa en mi vida. Él se rió. Yo pensé que estaba bromeando, así que le dije que lo haría tan pronto tuviera una onza o así de adrenocrono puro. Tal vez una glándula fresca de adrenalina para masticar. Es más o menos donde se introduce esa idea en el inconsciente colectivo, por lo menos en la cultura popular. Claro, los autores luego salieron diciendo de que todo esto era ficticio, que no existía, bla 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 bla. Sin embargo, otros autores insisten en su realidad. Originalmente a esto se le conocía como vampirismo. Por ejemplo, eso me recuerda un libro que yo he leído hace unos meses del señor Nicolas de Vere, que se llama El legado dragón. Él explica qué es el vampirismo realmente. El vampirismo es la característica central de una filosofía basada en la endocrinología, más que esa jerigonza ocultista y usada para el consumo de sangre femenina para mejorar la percepción y liderar al practicante hacia la unión con la divinidad. Los poderes que acompañan tan elevado estado de conciencia en los llamados siddhi o siddhi, y eran junto con el vampirismo la fundación de los cultos del druidismo, yoga tántrica, cábala, alquimia, Rosacruz y la brujería. Claro que iba a ser muy explícito que lo que explica De Vere, el señor De Vere, esta sangre no es en lo absoluto robada ni depredada. De hecho, era una ofrenda que daba la sacerdotisa hacia el practicante. Y era una ofrenda sagrada y no tenía nada que ver con un asalto o una víctima. De hecho, por lo que explica en el libro, De Vere explica de que robar la sangre sería un sacrilegio del rito. Y más bien parece de que estas prácticas de robo, de asalto, de depredación, es una especie de práctica corrupta, una corrupción de esa versión original de los elfos. Y sí, De Vere explica que el legado dragón es el de los elfos o belvos. Si esto le suena raro, debemos recordar que de hecho a mí me pareció, nunca lo había leído eso. Cuando estaba leyendo el libro nunca me esperé que los elfos al final eran los vampiros, o lo que dio origen al mito del vampiro. Y más o menos para explicar voy a entrar un poco más en detalles de dónde viene la palabra elfo, que en realidad viene del germánico alf. Y para explicarlo mejor voy a leer un extracto de un libro que estoy leyendo ahora muy interesante de mitología. Se llama La historia secreta de los elfos y los enanos por Claude Lecoq, y ahí seguro machaqué más de lo debido el apellido del autor. Y está haciendo un recuento en su capítulo Alberich y Siegfried, en donde explica de dónde viene la palabra elfo. El lexema alb, alf, elf, deriva de la raíz proto-indoeuropea alb, cuyo significado principal es blanco o claro. Véase el latín albus. Esta raíz también sustenta el nombre del famoso río del centro europeo, el Elba, y sustantivo nórdico antiguo Elfel, que significa río. En el viejo alto alemán, el cisne era llamado Alpis y el aliso Albachei, un árbol que prefiere los humedales y áreas cerca al agua. Esta raíz latina nos dio palabras al lenguaje moderno como blanco, blanche, blank. Así hubo un cambio de consonantes. No he logrado averiguar, nunca he logrado la verdad por qué hubo ese cambio de alb a blanc. Pero de albus viene blanco en español, blanche en francés,
Blank no es propiamente blanco, el color blanco, pero sí es cuando usted deja un espacio en blanco, lo deja blank, leave it blank. Entonces está relacionado más o menos a esa misma raíz. En otras palabras, los elfos eran los blancos, claros, resplandecientes, o, como describió Charpentier, los atlantes. Para De Vere, este pueblo la verdadera y original realeza del mundo antiguo. Y no solamente eso, Nicolas De Vere dice que él es descendiente directo de ese linaje. Y lo más importante es que él explica que su familia, su linaje fue víctima del exterminio, porque los humanos obviamente nunca se han caracterizado por exterminar a otros pueblos, exterminarse a sí mismos, o sea, los humanos nunca han hecho ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces suena muy extraño que alguien diga eso. Que de hecho De Vere explica que los principales interesados en exterminar lo que nosotros llamaríamos la clase parasitaria, la realeza y gobernantes modernos. Que estos que tenemos, la realeza que tenemos ahorita, la nobleza negra, es una mala copia de lo que era la realeza original, que eran los belbos. También estos elfos eran los custodios de la naturaleza. Y este tema ya más o menos lo trabajamos, lo estudiamos en El hombre de jardín. Lo invito a visitar la presentación, porque al morir su estirpe, más o menos lo que él explica, el planeta empieza a morir, que este ecocidio, este problema de ecosistemas que vive en nuestro planeta, no necesariamente directamente la acción del hombre, sino más bien por la ausencia de alguien que realmente cuide la naturaleza. Y aquí hay una cita que me pareció muy interesante de este mismo libro. Sabiendo sin lugar a dudas, no obstante, que uno es de la sangre que abre las puertas al infinito del par en par. El planeta necesita sus elfos de vuelta, así dice el dicho. Necesita el pueblo por el que el orden y la empatía viene espontáneamente desde lo profundo de sus almas inmortales. Sobre todas las cosas, el planeta necesita que sus primogénitos se conozcan a sí mismos. A pesar de que De Vere describe una realidad muy muy distinta a su pueblo antiguo y de esta antropofagia ritual, esto no nos impide que tal vez otros descendientes o otros decadentes sí practiquen versiones corruptas de lo que él explica. Eso, a pesar de que él es muy enfático de que su linaje, su estirpe no está en nada de este tipo de depredación que estamos estudiando en el texto, eso no nos impide o no impide a otras estirpes, a otras familias, de que practiquen esa forma de depredación. De hecho, el caso más común que me encontré fue el de la condesa Bathory. Y yo más o menos una vez me han contado el trabajo de Bathory, porque hay un grupo de black metal que se llama Bathory. me explicaron de dónde venía el nombre. Resulta que era una condesa y fue arrestada el 1 de enero de 1613. Las acusaciones se trajeron como en la noche de Navidad, y se giró el arresto para el 1 de enero de este año. Y la condenaron a arresto domiciliario porque quería mandar a un convento, pero ningún convento la quiso aceptar. Era tan fatal las cosas de las que se está acusando que ningún convento la aceptó. ¿Y cuál era el caso? ¿Por qué la arrestaron? Bueno, resulta que las casas nobles menores mandaron a sus hijas jóvenes a aprender, a estudiar las artes de la corte y cómo se comporta una muchachita, una mujer en la corte. Entonces la mandaban con la condesa, que en teoría iba a enseñar este tipo de cosas. El problema es que más que todo las casas nobles, por lo que sé, es como la gente noble, pero que vivía en el campo. Entonces, para refinar un poco a sus hijos, mandaban a estudiar a donde la condesa. Pero el problema es que la mandaban y nunca volvían, se desaparecían. Entonces hicieron acusaciones, y eran tantas las acusaciones y los relatos y los testimonios de que se giró una orden de arresto. O sea, para ir a arrestar a un noble no es como ir a arrestar a uno que está sentado en un barrio o en una casa. Por cualquier cosa lo pueden meter en los tiempos. Usted con su nobleza le da cierto nivel de protección. Entonces había algo detrás de esto. Las acusaciones, algunas eran de que habían torturas, que la condesa mandaba pedir
baños de tina, baños en tinas, pero en lugar de agua usaba sangre y usaba la sangre de las jovencitas. Claro, uno lee esto, es que son exageraciones, gente que ignorante, que no sabía. El problema es que cuando vino el Palatino de Hungría a hacerle el arresto al castillo, primero se encontró una muchacha muerta y a otra que aún estaba viva pero estaba atrapada. Eso lo escribió en una carta a su esposa, si no me equivoco. Entonces vean a ver de que algo había detrás de esto y que hubo una práctica de este tipo. Y por ende Wicked es bueno. Esto podría parecer una excepción, una rareza, algo que una vieja loca que nació con el título nobiliario pero estaba loquísima, una psicópata. Sin embargo, en nuestro texto El corredor del laberinto nos programa a aceptar el hecho que existe una industria o tecnología que funciona a base del sufrimiento de los jóvenes. Es el tema que está detrás del corredor del laberinto. Jóvenes en posición extrema, adrenalina, susto, y eso genera el adrenocrono, algo que cura lo que se usa, lo que usan unos cuantos, y estos están dispuestos a pagar lo que sea, contratar mercenarios, ejércitos de mercenarios para perpetuar esa industria, esa economía. Claro, lo hace de una manera muy sutil, el texto no lo dice de rajatabla, eso es lo que está pasando, sino que establece todo este mundo distópico ficticio, pero como estamos viendo está muy semejante a lo que estamos viendo nosotros, a nuestra realidad. Y si analizamos el fin propiamente, lo que están haciendo es una forma de vampirismo declarado o depredación. Claro, ya no sale como un león, un hombre lobo, un vampiro y se come a la persona directamente, sino que va, los cultiva, los entrena, establece su propia plantación, un laberinto, y ya cuando están en el punto van y los cosechan, los recogen, los llevan y los ponen de suspensión o una realidad virtual para chuparle la sangre o la hormona que corre en la sangre. Y aquí también podemos hacer una posible conexión entre esta industria o esta economía y aquella estirpe o humanidad más antigua que hablamos anteriormente, los Galot o los Yagos o los Cagots o los Jans, o si no son todo el pueblo, por lo menos una rama de esta familia, de esta estirpe que es bastante nefaria. Como exploramos, los belvos o los elfos vienen de la raíz de blancos, resplandecientes o los claros. Y esto es muy interesante y si vuelve a ver el texto, pongan atención que siempre vamos a ver a Eva Page vestida de blanco completamente. Y además ella, la actriz, es bastante blanca y rubia. Y yo pensé que era porque ella era doctora, pero si analizamos viendo el texto, ella nunca tiene una posición científica, está al mando de la operación, pero pone a otros a trabajar, y la manera en que ella se desenvuelve, siempre está hablando con alguien, tiene un don de la palabra. Ese es su trabajo, mantener a la gente hablándola, llevándose los hablados, hablando papaya, como dicen vulgarmente. Ella tiene, a pesar de que tal vez perdió los poderes telepáticos, aún tiene el lenguaje verde para convencer, manipular, y siempre puede estar haciendo la mera guerra, puede estar extirpándole a mi hijo las últimas gotas de sangre. Nunca va a perder la ecuanimidad, siempre será muy pacífica, siempre va a tener una sonrisa, como que yo soy superior, sé lo que estoy haciendo y sé lo que va a pasar. Es más, él estaba en media guerra en el tercer filme y ella no perdió la cordura y le dice a Teresa: ¿qué está haciendo usted aquí? Debería haberse ido hace rato. Estamos viendo aquí a otro tipo de persona. Y cinematográficamente siempre la vamos a ver de blanco, vestida de blanco. Y no solamente eso, sino que tiene un esquema de luz de altas luces donde siempre vamos a verla. El esquema de luz de altas luces donde hay mayores luces, estos brillitos que vemos aquí en la cara, es un esquema de luz de altas luces. Nunca vamos a verlos en sombras. Incluso cuando estaba en el laboratorio era una luz neutra para mantener ese resplandor, esa luz, esa blancura, como los elfos. Y ella es de hecho la cara de la organización, el cerebro de la operación. Ahora entendemos por qué su nombre puede cambiar entre Eva, Aba o incluso Alba. Eva la blanca,
Esta operación se alimenta del sufrimiento de los jóvenes, como repito. Hacia el tercer filme descubrimos que Minho sufría esta pesadilla una y otra vez de estar corriendo en el laberinto hasta dejarlo seco la última hormona que Wicket tanto anhelaba. Y ahí es donde me dio cólera a mí Teresa, que se lo trajo y trataba de explicarle a Minho los beneficios de su sacrificio. Claro, el sacrificio porque no lo estaba haciendo ella, lo estaba haciendo el pobre Minho. ¿Y qué fue lo que le respondió Minho? Traidora. Ella es una traidora a su propio pueblo, podríamos decirlo. Es decir, esta es la empresa industrial que verá al mundo y a la humanidad entera en ruinas con tal de lograr vampirizar a los jóvenes. Y aquí quiero ser muy enfático, no estoy poniendo al señor Nicolas de Vier en esta misma categorización, no lo estoy poniendo en el mismo categorización, por favor, no se dé aludido. Si está hablando de otros que están corrompiendo estas prácticas. Además, son bastante específicos, que necesitan de la adrenalina o el susto para generarla. No es que tienen que estar felices, que tienen que estar comiendo, tienen que estar en fiesta, sino tienen que estar en un completo susto o miedo. Como ya visitamos en el Rompenieves, otra presentación que hice, de vez en cuando en nuestra realidad salen extrañas noticias, como ese túnel ilegal que apareció en Nueva York, que de hecho el túnel aparentemente iba al otro lado de una cuadra donde había algo muy sospechoso, más o menos como lo que vemos en el filme. Mientras estudiaba para esta presentación, visité de nuevo una presentación de Michael Tessarin que se llama Orígenes Oráculos. Son varios DVDs muy muy interesantes. Si tiene la fortuna de encontrárselos, haga lo que sea por verlos. En una de ellas él hace un estudio sobre la fundación de ciudades, que es ese tema que viene Jansen, los Cagots, los gigantes, los atlantes. Luego el cataclismo, que fue lo que hicieron, trataron de establecer esas ciudades en nuestro texto. Luego el cataclismo, lo primero que trataron de hacer es establecer, fundar ciudades. Y de hecho, si pone atención hacia el final del tercer filme, que le dice Jansen a Ava, eso fue solamente un inconveniente. Podemos establecer más bases. Y de hecho el grupo de Wicket, cuando estaba en reunión con Eva, creo que lo mejor es racionalizar las pérdidas y vamos a establecer nuevas bases. Eso es lo único que saben hacer: establecer bases, establecer operaciones, establecer ciudades, establecer laberintos, pero no tienen realmente, están dándole vueltas al asunto, no tienen la verdadera solución a sus problemas. Y Michael Tessarin está hablando de la fundación de las ciudades, y que estos no son necesariamente fortuitas. El proyecto civilizador no se ha detenido desde la caída de este cataclismo atlante o este cataclismo planetario. La civilización ha sido una especie de proyecto constante independientemente del pueblo. De hecho, cuando uno lee historia universal, siempre hay esa connotación de que los imperios siempre son más grandes, siempre son más grandes, siempre son más grandes. Que antes eran las ciudades independientes de Sumer, llegó los babilonios, se hizo más grande la extensión. Luego llegaron los asirios, se hicieron más extensos. Lo mismo con el Valle del Nilo. Primero era el Bajo y el Alto Egipto, luego era todo el Egipto entero. Luego llegaron los persas, que luego llegaron los hititas, que llegó Roma y quiso dominarlos a todos. En la misma China pasó lo mismo. Genghis Khan quería dominarlos a todos, Alejandro Magno. Luego llegaron los europeos, que los españoles, que los portugueses, que los holandeses. Luego llegaron los ingleses, que tenían casi un tercio del globo. Y lo que vimos ahora de este gobierno socialista del nuevo orden mundial, que es el globo totalmente, sino incluso hasta la estratosfera con sus satélites vigilándonos. De unos cuantos incipientes ciudades estado hasta un conglomerado, una corporación gigantesca global. Ese proyecto nunca se ha detenido. Y sacrifican a quien sacrifiquen. Si hay que exterminar 500,000 de campesinos para lograrlo, lo van a hacer. Si nos van a quemar las granjas para comer insectos, lo van a hacer si se lo permitimos. Ha sido una constante, y conforme pasan los siglos va un paso más acelerado. Así pues, Tessarin explica que estas ciudades son más que simples asentamientos. No es como las familias de antes, que abrían montañas y ponían a sembrar, a cultivar, a tener animales,
sino que las ciudades es otro tipo de proyecto. Y hasta cierto punto él también las compara con laberintos. Y le explica de que estas ciudades obedecen a ciertas leyes energéticas o telúricas. Es decir, esto parte del supuesto que la geografía de nuestro planeta no es inerte y que además corren ciertas líneas donde surgen la energía telúrica o estos nodos o estos lugares donde se concentran, donde se intersecan las líneas. Esta grilleta, esta trama que existe alrededor del planeta, que lo llama Leylands o las líneas del dragón, también lo he leído así de esa manera. Existe esa energía que produce el mismo planeta y que aparentemente se puede utilizar. Veamos este extracto de Tessarium. Now, students of black magic, students of occultism, as well as the practitioners, also know that not only the killing of the victim is important, but also the time of the slaying and also the place. These are also important factors in any kind of ritual associated with black magic or occultism. And John Dee knew the same thing. Being a master occultist and being internationally connected, he understood that the slaughter of mankind, the sacrifice, the offerings to his dark oversouls, had to be also orchestrated correctly. Otherwise, that energy could not be correctly received. The cortisol or whatever properties of the blood, the energy that it contains, could not be properly received unless the deaths occurred in a ritualistic way. So just like the average common or garden Satanist has to draw his circle or create his altar to slaughter his victim, so in the same way do the ritual centers need to be fashioned. And in the same way as the universities were used to coalesce all the scholars, so instead of bringing victims to a site of slaughter, why not have them live in the center of the rite? Now we call these centers of sacrifice cities. Como vimos, el sacrificio de sangre a gran escala no puede ser un lugar aleatorio. En cambio, debe ser orquestado en un tiempo y manera adecuada. En términos llanos, podríamos entenderlo como un circuito eléctrico o electrónico. Sí, podríamos conectar el fluido eléctrico, pero si los componentes no están instalados correctamente, o el fluido que un componente electrónico necesita de una fuente de corriente directa para regular el fluido al voltaje que necesitan los componentes. Si nosotros llegamos y le ponemos la energía alterna, corriente alterna, un voltaje mucho mayor, nos cagamos en el componente. Así que no es cualquier rajatablas o cualquier pelapapas que puede hacer esto, sino que tiene que establecerse ciertos lineamientos, ciertas estructuras dentro del componente electrónico para que funcione correctamente y la energía corra de esa misma manera. El planeamiento de las grandes ciudades, especialmente en el primer mundo que dicen, siguen estas reglas. Así es que este pueblo o grupo de familias no solo perdieron aquellos poderes que hablábamos, sino que también establecieron plantaciones o humaneros como medida provisional. Igualmente, Tessarium avanza la idea o la teoría de que estos grupos necesitan alcanzar ciertos objetivos tecnológicos que también explican en esta presentación, de que todo el progreso de la civilización, esta progresión que hablaba yo anteriormente, tiene un fin, un objetivo final. Y más que todo es un objetivo tecnológico, pero sin esos poderes que tenía anteriormente debieran hacer una alianza estratégica con ciertas entidades. Ya no tenían los mismos poderes ni tanta tecnología, pero aún así esto no era suficiente, necesitaban más información, más poder, más alcance, mayor información. Y así tal fue como se estableció el conglomerado corporativo que cree que es dueño de este planeta. It's important to bring out at this time that the macrobes don't work for free. Though John Dee was successful in contacting them, and though the macrobes did transmit a great deal of information that he desired concerning the quarantine and Stargate problem, they don't work for nothing. And John Dee was soon to find out what it was that they wanted in exchange for their services. What they wanted has had the severest consequences for the future of mankind. The macrobes basically told him that what they wanted was blood.
blood has some very specific occult properties, and that's what the macrobes wanted. And John Dee, his reply was, how much do you want and when do you want it? Whatever it takes. This thing is already going to take us hundreds of years. Whatever you need for that information, you will get it. And so John Dee literally put the whole of the human race up in a great black magic mass, a great rite to his overlords, the oversouls that were asking him for payment, literally, in blood. En esta tercera parte quise ser bastante explícito con respecto a las consecuencias de tener una mentalidad enfermiza. Por lo menos los resultados son a gran escala. Los resultados son de aquella gente que no sabe decir no. No a la inmoralidad, no a la esclavitud, no a la explotación. En última instancia esto da resultado a una plantación tecnocrática. Pero en realidad surge el mismo problema que hemos visitado en la segunda y primera parte. Cuando no nos conocemos a nosotros mismos, no atacamos nuestros propios problemas, nuestra propia sombra, sino que nos dejamos consumir por la bestia que está en el centro del laberinto. Así como Thomas supo decir que no, Teresa falló, Teresa falló, porque ella continuó racionalizando el sacrificio de los jóvenes. Es lo que le hablaba de que está hablando conmigo, que por favor entiendan que esto que está pasando es por el bien común, que es lo que le encanta a los demagogos, a los tecnocráticos, a los colectivistas. Vamos a sacrificar miles de vidas de jóvenes con vacunas que no son vacunas. Vamos a sacrificar cuanto campesino sea necesario para hacer el gran paso adelante. Visualmente esto fue lo que le hizo morir a Teresa. Eso es lo que estamos viendo en este fotograma. Ella pereció en un edificio en llamas y colapsado por mantener esas creencias. No es casualidad. De hecho, en sí este edificio es toda la construcción de creencias falsas. Fueron derrumbadas, fueron deshechas bajo su propio peso, bajo el peso de la verdad o por el fuego de la verdad. Y este conocimiento o estas creencias falsas están en contraposición con el desconocimiento, o mejor dicho, esas creencias falsas son el desconocimiento del ser, cómo funcionan nuestras propias mentes, cómo adentrarnos en el laberinto de nuestras propias mentes y cómo dominarnos a nosotros, dominar aquellas partes que nos dominan, aquella parte bestial, aquella sombra psicológica. Y ante todo, la ley cósmica, el desconocimiento de la ley cósmica, este edificio de construcción de cosas falsas. Y muchos van a decir, es que si no fuera por el gobierno y las corporaciones, no habría investigación para encontrar la cura. De nuevo, esto es incorrecto. Los que encuentran las soluciones a los problemas no son ni conglomerados colectivistas anónimos, ni naciones, ni gobiernos. En cambio son personas con imaginación y la capacidad para resolver problemas. Eso lo vimos en el texto propiamente con Mary y Vinnie, que era esa gente, de la mano rebelde, la mano derecha, que es muy particular, que se llame la mano derecha, porque los que están en contra de ellos son de la mano siniestra, los siniestros, el sendero de la izquierda. Y de hecho cuando llegó Thomas con los muchachos y Brenda estaba infectada. ¿Qué fue lo que hizo Mary? Lo llevó a la tienda de campaña, que era un hospital, sacó un extracto, la puso en una vía y se curó. Esa era la cura. No necesitaban un gran laboratorio, no necesitaban una gran institución con la que veíamos en el telefilme, solo necesitaban las personas con el conocimiento y la imaginación para idear una solución. Eso es lo que necesitamos, no ni siquiera necesitamos tener una gran ciudad. Sí, tal vez ayudará a investigación más rápida o mayores recursos, pero lo que realmente importa es tener gente que sepa pensar, que sepa cómo actuar. Como Teresa y Eva tenían una gran cantidad de recursos para el estudio, pero no hallaban la cura, por más que intentaran, por más que sacrificaran, por más que mataran gente, no lograban encontrar, y tenían el mejor laboratorio que tenía el planeta entero, la última ciudad en el planeta, y no lograban encontrar la solución. Y de hecho el texto nos dice, este juego interesante, la cura la encontraron de la manera más sencilla, algo que Thomas dio. Él se ofreció a dar su sangre, no se la robaron, le pidieron permiso, permítame su sangre, y él la dio, la donó, no se la tuvieron que robar. Entonces esto me pareció muy interesante.
este análisis que hizo el texto, el autor, de que cuando robamos lo que no es nuestro, tarde o temprano se cae abajo nuestra construcción, ya sea en nuestra vida personal o en el macrocosmos. Muchas gracias por su tiempo. Pronto volveré con la cuarta parte. Hay muchos temas que aún no he tocado, pero vamos progresando. Muchísimas gracias y nos hablamos pronto. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.